Finalizado tu trabajo de investigación y lógicamente quieres difundirlo en la comunidad científica, pues mediante la presentación a un congreso, mediante la publicación en una revista científica o incluso, ¿por qué no?, las dos cosas. Lo primero que tienes que hacer es un abstract. Mi nombre es Begoña y hoy te voy a enseñar cómo hacer tu mejor abstract. Vamos a empezar entonces por lo más básico, que es ¿qué es un abstract? La palabra abstract viene del latín abstractum, que significa un poco un resumen, digamos, de un concepto o de una idea general, ¿vale? Entonces, abstract o resumen, ¿de acuerdo? Abstract es un término inglés que está prestado del latín. La traducción realmente a nuestro idioma sería resumen. Entonces, un resumen o un abstract es tu trabajo condensado, ¿eh? Es una condensación de tu trabajo tanto para los lectores como para los editores. Y el objetivo del abstract es que sea útil tanto para los lectores como para los editores. Vamos a ver esto más despacito. ¿Por qué un abstract es útil para los lectores? Una vez que tu trabajo esté publicado en una revista científica, va a formar parte de una base de datos de búsqueda bibliográfica. Cuando otros investigadores quieran realizar un estudio acerca de un tema determinado, un tema del que trata tu artículo, cuando hagan una búsqueda en estos motores de búsqueda a través de unas palabras clave, les van a saltar un montón de entradas, un montón de artículos. Entre ellos puede estar el tuyo si las palabras claves que has colocado son las adecuadas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que no todos los resultados que nos van a dar los motores de búsqueda se adaptan exactamente a nuestra investigación, porque el mismo tema pues, puede estar tratado de distintas perspectivas y a lo mejor no se ajusta exactamente a lo que nosotros estamos buscando. Como tenemos un abstract, las revistas científicas han publicado primero el abstract y luego el artículo completo, nosotros lo único que vamos a tener que hacer es leer ese abstract, que es un párrafo pequeñito, ¿de acuerdo? Y con ese párrafo pequeñito vamos a saber si ese artículo en concreto me interesa o trata el problema desde otra perspectiva diferente, no se ajusta a mi investigación y por lo tanto lo voy a sacar de mi bibliografía. Esto es muy importante porque esto nos ahorra muchísimo tiempo. Imagínate que tuviéramos que leer el artículo completo de todas las términos que nos devuelve el buscador. Estaríamos perdiendo un tiempo inmenso que no vamos a poder utilizar en otros aspectos de nuestra investigación. De esta manera facilitamos muchísimo el trabajo a nuestros lectores. Pero os decía que el abstract es importante tanto para los lectores como para los editores. ¿Y por qué es importante para los editores? Porque el abstract refleja la calidad de mi trabajo, es mi carta de presentación. Analizando un abstract podemos ver si ese trabajo científico está correctamente diseñado y por lo tanto tiene una base científica. Por lo tanto, el abstract me sirve como comité científico para decidir si este trabajo que tú has enviado al evento, a una revista, a un congreso, tiene la suficiente calidad y se ajusta a las normas de esa organización en concreto. Fíjate la importancia que tiene el abstract, tanto para los editores como para los lectores. Merece mucho la pena que nos esforcemos en hacer el mejor abstract posible, porque realmente es la tarjeta de presentación de nuestro trabajo de investigación. Sabemos que el abstract es un resumen de nuestro trabajo, pero tiene que ser un resumen estructurado, que contenga todas y cada una de las partes que contiene nuestro trabajo científico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener que realizar esta estructuración. Lo primero que tiene que ocurrir antes de realizar un abstract es que el trabajo se haya finalizado. Yo no puedo escribir un abstract si no he realizado el trabajo completo. Esto es, imaginaros como si yo estoy escribiendo una novela y voy por el capítulo 2 y entonces tú me dices, oye, mira, es que quiero que me hagas un resumen completo de tu libro, hasta el final del libro. Pues yo te tendré que decir que no lo puedo hacer porque acabo de empezar a escribir el libro. Entonces, a lo largo de todo el tiempo que voy a estar escribiendo pueden ocurrir muchas cosas. Se me puede ocurrir a mitad del libro un cambio en la trama,
puedo decidir de repente que elimino algunos personajes, introduzco otros personajes nuevos, y entonces es muy complicado que al inicio de escribir una novela yo te pueda decir cómo va a terminar. Pues lo mismo me ocurre con el trabajo científico. Al principio yo puedo tener claro cuál es el contexto de mi trabajo, puedo tener claro incluso cuál es mi hipótesis de trabajo y cuáles son los métodos que voy a utilizar para refutarla o para comprobarla, pero no puedo saber cuáles van a ser los resultados porque no he tenido tiempo de aplicar estas herramientas, obtener datos y analizar esos datos. No puedo saber antes de realizar el trabajo si mi hipótesis de trabajo va a ser refutada o va a ser validada. Por lo tanto, no puedo escribir el abstract. Es muy importante que primero hayamos realizado nuestro trabajo completo. Hay un autor, no recuerdo ahora mismo quién es, si me acuerdo os lo dejaré en la cajita de información, que decía algo así como: el abstract es lo último que se escribe, pero es lo primero que se lee. Y esto es una gran verdad. Realmente el abstract se escribe lo último, cuando ya hemos realizado todo nuestro trabajo, pero va a ser lo primero que van a leer nuestros lectores. ¿Cuál es esta estructura? Bueno, pues necesitamos, en primer lugar, una categoría que va a ser lo que llamamos introducción. La introducción es la contextualización de nuestro trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Es qué es lo que tenemos hasta ahora, el tema que yo me estoy planteando, y por qué yo tengo esa necesidad, esa curiosidad de continuar investigaciones en esta línea, es decir, por qué yo quiero realizar esta investigación. Segundo apartado. Nuestro segundo apartado sería el de objetivos o formulación de la hipótesis, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que quiero investigar? ¿Cuál es el problema al que yo le quiero encontrar una solución? Para poneros un ejemplo así más práctico, ¿no?, y que nos podamos entender mejor, pues, por ejemplo, se me ocurre, imaginaros que hemos realizado un protocolo con 10 tips de humanización en un servicio de urgencia hospitalaria, por ejemplo, y nosotros queremos comprobar que aplicando esos 10 tips vamos a conseguir mejorar la calidad asistencial de nuestro servicio. Bueno, pues esta sería nuestra hipótesis de trabajo. Yo aplico mis 10 tips y como consecuencia de esta acción que vamos a llamar A, voy a conseguir un efecto B, que es inmediatamente la calidad asistencial de mi servicio va a aumentar. Esta sería mi hipótesis de trabajo, que es lo que yo quiero investigar. Pasaríamos entonces al siguiente apartado, que es el lógico que tiene que surgir. Vale, yo quiero demostrar esto, pero ¿y ahora cómo lo hago? Tengo que utilizar herramientas que me permitan llegar a esta conclusión. Bien, estaríamos en el apartado de material y métodos. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación? En este ejemplo que yo os he puesto, podría ser pues esta encuesta de satisfacción, la vamos a implementar durante un año, y estos 10 tips de humanización, los vamos a implementar durante un año, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar una encuesta de satisfacción a mi población diana antes de la implementación de los 10 TIC y, por ejemplo, un año después de que se hayan implementado, de tal manera que yo pueda comparar si hay una diferencia. Bien, pues en este apartado de material y métodos eso es lo que tengo que definir. ¿Cuáles son las herramientas que he utilizado para poder llevar a cabo mi trabajo de investigación? Pasaríamos al siguiente apartado. El siguiente apartado es el de resultados. En los resultados lo que vamos a exponer a nuestros lectores son los datos que hemos obtenido. Es decir, cojo mi encuesta de satisfacción un año antes, inmediatamente antes de implementar mis 10 TIC de humanización y tengo unos resultados, el que sea. Al año de haber implementado mis 10 TIC de humanización, paso la misma encuesta de satisfacción y voy a obtener unos resultados y ahora los comparo. ¿Qué ha pasado con esto? ¿El resultado es mejor que antes de implementar los 10 TIC? ¿Es igual o incluso puede ocurrir que sea peor que cuando implementé mis 10 TIC? Es decir, todas las posibilidades aquí están abiertas, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es coger esos datos y analizarlos para poder ofrecérselos a mis lectores. Aquí lo que tendré que ofrecer es qué tipo de tratamiento estadístico le he dado a mis datos.
Y por último, llegaríamos al último de los apartados, que es el apartado de las conclusiones. A la vista de los datos que yo tengo, voy a llegar a una conclusión, que es la que voy a expresar en mi trabajo y que es lo más importante, porque realmente todo esto que he estado haciendo ahora es para llegar a una conclusión. Por lo tanto, en este apartado vamos a esmerarnos más, porque aquí es muy importante, porque es realmente lo que quieren saber nuestros lectores, ¿vale? En las conclusiones simplemente lo que vamos a decir es si nuestra hipótesis de trabajo ha sido validada o nuestra hipótesis de trabajo ha sido refutada a la vista de los resultados que hemos obtenido con los tratamientos informáticos adecuados de los datos. Y realmente de esta manera tendríamos finalizado nuestro abstract. Algunos de vosotros os preguntaréis, oye, ¿y qué pasa con la bibliografía? La bibliografía no se incluye en los abstract. La bibliografía se incluye en el cuerpo del trabajo, pero no en el abstract, ¿de acuerdo? En el abstract no nos interesa en principio la bibliografía, lo que nos interesa, acordaros que el objetivo del abstract es, en una lectura rápida, yo voy a saber si el trabajo es de mi interés o no es de mi interés, para introducirlo dentro de la bibliografía de un nuevo trabajo de investigación que estoy haciendo, o si soy un comité científico, si el trabajo está bien diseñado o no está bien diseñado, pero realmente no me interesa mucho más. Puede ser que en algún evento científico, aunque cada vez menos, algún congreso, alguna jornada científica, os puedan pedir que en el abstract reflejéis la bibliografía más importante, 2 o 3, porque es una manera que al comité científico le sirve para saber la base bibliográfica que tiene y un poco, bueno, pues cómo ha sido la búsqueda bibliográfica, pero no es lo habitual, ¿de acuerdo? Si fuera así, pues simplemente en el apartado de bibliografía pues reflejáis las 3 bibliografías más importantes y ya está, con esto habríamos terminado. Bueno, y puede ser que ahora estés diciendo, sí, todo esto parece muy sencillo, pero ¿y ahora cómo lo hago? Realmente, ¿cómo me pongo a escribir todo esto? Bien, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Yo te voy a dar 2 tips que yo suelo utilizar a la hora de escribir los abstracts, en función de si el trabajo es reciente, acabo de acabar la investigación, inmediatamente después voy a escribir el abstract, o bien, pues hace tiempo que terminé la investigación y entonces utilizo otro método diferente. Vamos a ir viéndolo. Vamos al primer caso, es decir, he acabado mi trabajo de investigación, quiero escribir el abstract porque inmediatamente después pues lo vamos a enviar, nuestro equipo lo vamos a enviar pues a un congreso o a una revista científica o, como os decía, a las 2 cosas, ¿vale? Entonces lo tengo muy fresco, acabo de terminar mi investigación. En este caso, yo lo que hago es abrir un editor de textos, pues el bloc de notas de mi ordenador o un editor de texto, el que vosotros queráis, y empiezo a escribir de cabeza todo aquello que yo recuerdo de mi investigación, sin preocuparme por el formato. Simplemente voy escribiendo. Esto puede parecer que es poco científico, pero la realidad es que cuando el trabajo está reciente, mi cerebro ha retenido lo esencial, el corazón de mi trabajo, que es precisamente lo que yo quiero reflejar en el abstract. En un principio no me preocupo por darle formato, simplemente voy escribiendo aquellas cosas que recuerdo como más relevantes, aquello que de mi mente sale de forma inmediata, y luego, posteriormente, una vez que tengo el escrito hecho, entonces ya me preocupo de ir ordenando esas frases, dándoles cohesión y dándoles un formato adecuado. ¿Y qué pasa si ese trabajo lo realicé hace tiempo? Pues por ejemplo, yo que sé, hace un año, se quedó guardadito en un cajón porque en ese momento no tenía idea de mandarlo a ningún sitio y de repente hay un evento científico que encaja perfectamente con mi trabajo y que hemos decidido que lo queremos mandar. Bien, pero yo no me acuerdo porque hace un año que lo realicé. Bien, en ese caso lo que yo hago es abrir mi trabajo en un editor de textos y voy leyendo sección por sección y voy subrayando aquellas frases que me parecen más importantes. Subrayo la frase, la copio y me la llevo pues a otra página del editor de textos o a un bloc de notas, como queráis. Da igual el formato en este momento, da igual que las frases no tengan conexión entre ellas. Yo lo que estoy buscando es sacar las ideas más fundamentales de cada uno de los apartados de mi trabajo de investigación. Y luego, posteriormente, pues ya me encargaré, una vez que tenga seleccionado lo más importante, de darle el formato adecuado, de enlazar las frases para que tengan conexión entre ellas y para que me quede, bueno, pues lo más bonito posible, pero a la vez esté reflejando las ideas más importantes de mi trabajo.
Y ya por último os voy a dar algunos truquitos más a la hora de escribir un buen abstract. Por ejemplo, vamos a hablar de la extensión del abstract. Hemos dicho que es un resumen corto, no podemos enrollarnos mucho. Una extensión ideal para un abstract estaría entre 250 y 350 palabras aproximadamente. Pueden ser algunas más, en algún tipo de trabajo más específico en el que, bueno, pues necesitemos una extensión un poco más larga, pero lo ideal es que nos mantengamos entre estas 250, 350 palabras. Al mismo tiempo, es que esto muchas veces va a ser un requisito indispensable. Muchas organizaciones nos van a pedir una extensión máxima del abstract. Por lo tanto, es mejor que cumplamos esta norma desde el principio, porque creerme que van a ser implacables. Si nos piden determinado número de caracteres, esos son los caracteres como máximo que podemos incluir en nuestro abstract. No van a ser complacientes, no penséis, bueno, por 2 o 3 palabras más no me lo van a tirar, porque probablemente os van a devolver el abstract para que lo resumáis, con lo cual estamos doblando el trabajo. Es mejor en este caso desde el primer momento cumplir las normas de la organización. Además, la mayoría de las organizaciones hoy en día los abstracts se reciben en línea, es decir, hay un PDF editable donde yo voy a ir escribiendo pues todos los apartados, normalmente diferenciado en distintos apartados para que yo pueda ir incluyendo mi texto. Y es un PDF editable con un número máximo de caracteres, con lo cual cuando yo llegue a ese número no voy a poder escribir más y va a ser imposible que mande un abstract más extenso del que me pide la organización. Entonces esto lo tenemos que tener siempre en cuenta, ver bueno, pues cuáles son las normas de esa organización en concreto a la que yo estoy mandando mi abstract y cumplirlas desde el primer momento. Otro aspecto importante es que en el abstract no debes de hacer referencia a gráficos o a esquemas, ni siquiera a bibliografía que estén en el cuerpo de tu trabajo, porque en el abstract no se incluyen gráficos. Hemos visto que no hay ningún apartado para incluir gráficos, ni bibliografía, ni ninguna de estas cosas. Entonces yo no debo hacer referencia en el abstract absolutamente a nada que no esté en el propio abstract, porque fijaros, es que si no lo hago así, estoy perdiendo la esencia del abstract. Si yo incluyo una referencia a una, no sé, pues a una gráfica que haya incluido dentro de mi trabajo, estoy obligando al lector a que vaya a mi trabajo completo para saber de qué le estoy hablando, porque si no, no va a poder entender esta alusión que yo estoy haciendo a una gráfica, ¿entendéis? Entonces pierdo la esencia del abstract, que es que mi lector pueda saber cuál es el objeto de mi investigación, cuáles son mis conclusiones y qué metodología he utilizado sin necesidad de leerse el trabajo completo. Por lo tanto, perdemos el objetivo fundamental del abstract. Nunca hagáis referencia ni a esquemas, ni a gráficos, ni a bibliografía, a no ser que sea una bibliografía mundialmente conocida y que entonces no sea necesario que el lector acuda a esa bibliografía. Si no, no lo vamos a incluir. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tipo de lenguaje que utilizamos a la hora de redactar nuestro abstract. Por supuesto, tiene que ser un lenguaje técnico porque nosotros vamos a presentar nuestro resumen a un evento científico, pero tiene que ser un lenguaje asequible. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que nuestro trabajo esté publicado, va a estar disponible tanto para investigadores muy expertos que nos van a entender perfectamente, como para investigadores noveles que tienen menos experiencia y que les va a costar más interpretar nuestro abstract. Por lo tanto, a nosotros nos interesa que el lenguaje sea asequible, que sea perfectamente entendible tanto por investigadores muy expertos como por investigadores más noveles, porque de esta manera ampliamos nuestro público. Cuida en ese sentido este tipo de lenguaje porque te puede venir muy bien para que tu trabajo sea citado más veces, porque pueda ser utilizado por cualquier tipo de investigador. Otro aspecto importante es cómo redactamos las frases, el tiempo verbal que nosotros vamos a utilizar para redactar las frases. En un trabajo científico, las frases se tienen que redactar con un tiempo verbal en pasado y impersonal. Voy a poner un ejemplo. Nosotros no vamos a decir en nuestro trabajo, por ejemplo, vamos a elaborar una encuesta de satisfacción para pasar a la población diana, sino que la forma correcta de decirlo sería: se elaboró una encuesta de satisfacción para pasar a la población diana, siempre utilizando pues
el verbo en forma impersonal y siempre en pasado, porque nosotros esto ya lo hicimos. Recuerda que el abstract es lo último que escribimos, por lo tanto ya lo hicimos. Y esto es todo por hoy. Espero que toda esta información te haya sido de utilidad. Si es así, compártelo con aquellas personas que pienses que pueden aprovecharla. Y si te gusta el contenido de nuestro canal, no te olvides de suscribirte y da clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente.